Bueno, el libro del que vamos a hablar hoy es un libro muy particular porque es un libro que es parte de un libro mayor y es un libro que está en el borde de los libros estrictamente filosóficos. Hablamos de una de las secciones del Antiguo Testamento. Primera pregunta, ¿el Antiguo Testamento es un libro en sí mismo? ¿Es un libro cerrado? Tremenda pregunta, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento en realidad se fue conformando a partir de una canonización que en algún momento se hizo y se definió qué libros quedaban adentro y qué libros quedaban afuera. O sea, lo que llamamos con el nombre de Antiguo Testamento supone un acto de exclusión, porque hay un montón de libros que pasaron a llamarse a partir de ese momento apócrifos, o libros, digamos, no canonizados, no ortodoxos, libros que terminaron acompañando los libros que terminaron siendo parte del canon. Es más, muchas de las historias que ustedes conocen sobre la Biblia, sobre el Antiguo Testamento, si yo les preguntara en qué parte de la Biblia está, ustedes seguramente en la mitad de los casos no encontrarían la cita, porque mucho de lo que uno cree que está en la Biblia está en realidad en todos esos libros que finalmente no fueron incluidos y que sin embargo las historias quedaron o en textos, digamos, que quedaron afuera, marginados, o en lo que se conoce como la tradición oral, ¿no? Que de algún modo fue complementando un poco el texto literalmente escrito. Ojo que esto pasa, y esto es lo más loco, no solo en la religión, en un texto que la religión ha hecho propio, ojo con eso. Yo no creo que la Biblia sea un texto religioso, yo creo que la Biblia es un texto. Y que la religión se lo apropió. Y al apropiárselo lo llevó para el lugar que se le cantó el orto. Entonces yo me siento tan dueño de la Biblia como un cura, como un rabino, digamos como cualquiera. La diferencia es que simplemente entiendo que a un libro cualquiera hay que encararlo desde categorías literarias, desde recursos de análisis literario que implican antes que nada el abandono de la cuestión de la verdad. O sea, los que no creemos en la verdad, menos creemos que un libro pueda estar atravesado por una cuestión verdadera. El día que logremos despojar a los textos religiosos de su pretensión de verdad, los textos religiosos van a recuperar lo más hermoso que tienen en tanto literatura, porque la literatura religiosa es una literatura muy filosófica, siempre en la medida en que la desdogmatices. Entonces acá tenemos muchas variables. Primero, el Antiguo Testamento, ustedes saben, se llama Antiguo Testamento porque hay una religión fundada a partir de cierto momento histórico llamada el cristianismo que definió que el libro que hasta ese momento era el libro sagrado, correspondía a una etapa anterior. Los judíos no aceptan que el Antiguo Testamento se llame Antiguo Testamento porque no aceptan el Nuevo Testamento como nuevo. Entonces ya tenemos un problema de por sí de denominación. Ahora, ese libro, llamalo Antiguo Testamento, la tradición judía lo llama el Tanaj. Tanaj. T-N G, J, G no existe, okay. G, J, G, la G, no, pero es Tanaj, G dura sería, ahí está, me agarró un ataque porque pensé la G como G blanda, como de gato, ¿conocen la palabra gato? Gato, bueno, Tanaj, la T, ¿sí? Es Torah, que es el Pentateuco, la N es Neviim, que es profetas, y la J es Ktuvim, que en hebreo significa escritos. Son las tres partes que hacen al Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento tiene una primera sección, está dividido en tres. La T, la N y la J, que da Tanaj. Saben que en el hebreo las vocales no se escriben, por eso son tres consonantes nada más. Que la T, la N, tercera vez, y la J. Y, digamos, esa primera parte, que es el Pentateuco o la Torah, tiene asimismo 5 libros. Hoy quiero hablar del segundo libro. El primero es el más interesante, pero no voy a hablar del más interesante, voy a hablar del segundo. Que no es menos interesante, pero que filosóficamente, si quieren, da para menos. Igual para los 10 minutos que tenemos, sobra y alcanza. Pero lo que quiero decir
ustedes saben que de esos 5 libros que hacen al Pentateuco, el primero es el libro de la creación, el Génesis. Ya le vamos a dar espacio. Y es el libro más famoso, porque es donde se crea el mundo, se crea el hombre, se crea la mujer, el diluvio, o sea, todos los grandes escándalos, exterminios, situaciones insólitas y milagros ocurren ahí. El segundo libro, que es el Éxodo, tiene una importancia fundamental, porque es la historia de Moisés, el de la telenovela. ¿Se acuerdan de la telenovela de Moisés? Telefe, 10 de la noche, ya no, después vino Josué, empezaron a ver otras, pero termino la historia de Moisés. Ese se llama el Éxodo, ¿sí? Que es el libro que cuenta, digamos, la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Todo ese texto llamado el Éxodo es el texto que se recuerda en la Pascua judía. Es un libro muy interesante por múltiples motivos, más allá de la historia en sí de Moisés, que está buenísima. Yo le contaba la historia a mis 3 hijos. Cuando eran chiquitos, para dormirse, les contaba la misma historia, la de Moisés, la de los milagros, que abría las aguas. Aparte me emocionaba cuando la contaba y entonces me ponía a llorar. A mí me emocionó, yo me como que, digamos, con las historias con las que me compenetro, me siento aparte, siempre me pongo de parte del más débil. Y tipo, los débiles eran los esclavos hebreos, pero en un momento, si se acuerdan toda esa historia de mierda, de las 10 plagas de mierda que Dios le tira a los egipcios para hacerlos mierda y que suelta al pueblo hebreo, la 10ª plaga, Dios lo que hace es matar a los primogénitos del pueblo egipcio. Entonces yo cuando le contaba a mis hijos esa parte, era como que, claro, me ponía del lado del faraón y de su hijito, que eran 2 sátrapas. Pero bueno, no podés matar al hijo de uno, o sea, no podés ser igual. Estos libros religiosos son terribles. Dije que no eran libros religiosos, pero no importa. Pero digo, son terribles porque, o sea, el fin no justifica los medios, gente. O sea, para liberar a un pueblo no podés destruir a otro, porque no liberaste una mierda. O sea, no da. Después nos quejamos y bueno, no importa. Lo que digo es, en ese momento, la muerte del primogénito era como terrible. ¿Se acuerdan las 10 plagas? Las 10 plagas eran... A mí me fascinaba ese tema. Yo hice la primaria en un colegio religioso. O sea que estos libros me los tragué de memoria. Y entonces me agarró a los 8 o 9 años. Era una especie de nercito insoportable, pendejo. En el verano me encontré con una prima mía que no veía hace 30 años. Entonces, que vive afuera, me la encontré y entonces le decía a mi familia, ustedes no saben lo que era Darío de chico. Era insoportable, era un pendejo rompepelotas que estabas ahí cenando, tomando vino y venía y te preguntaba, las aguas del Mar Rojo, ¿cómo es que las abrieron? Qué pesado, por favor, qué mal. Me tendrían que haber medicado de chico, así. Sí, a fármaco puro, boludo. Así, destruido el cerebro y haberme convertido en un... Nada, lo que diga va a estar mal, ¿no? Charuto. Me está haciendo mierda el aire acondicionado que está apagado. Me hace mierda igual apagado. Porque es fantasmagórico, es el efecto que me está haciendo. Bueno, nada, el Éxodo. ¿Da para leerlo o no da para leerlo? Obvio, hay que leerlo. Sobre todo hasta los 10 mandamientos. La historia del Éxodo es, desde el inicio, que es el nacimiento de Moisés, la revelación. Moisés se da cuenta que en realidad él es un hebreo que vivió toda la vida creyéndose el hijo del príncipe, del faraón. Toda la liberación de este pueblo, que es una de las primeras gestas libertarias, que está buenísimo leerlo desde ese lugar. A ver, gente, hay que leer la Biblia por fuera del mandato religioso y te vas a encontrar con unas historias fascinantes. No hay renglón que no aproveche para repensar lo que somos, porque todos somos de algún modo herederos de eso. O sea, en algún sentido, la otra vez, preparando el evento de Marx, leía un texto de Horacio Tarcus, que estuvo después
en alguna mesa, diciendo algo así como que las categorías políticas del manifiesto comunista de Marx son categorías políticas que de algún modo determinaron el lenguaje de la política hasta la actualidad. Porque vos hablás de emancipación, hablás de clase social, revolución, todas palabras que de algún modo inaugura ese texto. Bueno, la Biblia también inaugura todo un lenguaje. La idea de pueblo, ¿sí? La idea de ley. Piensen que después Moisés llega ahí al desierto y recibe la ley. Los 10 mandamientos de mierda aparecen en ese libro y ustedes dirán, yo me cago en el libro, me cago en Dios, me cago en todo, pero agarrá los 10 mandamientos y aunque te cagues en ellos, vas a ver cómo condicionan la subjetividad. Porque incluso uno, si decide ser un adúltero, es un adúltero contra el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y si decidís ser un ladrón, sos un ladrón contra el mandamiento que dice no robarás. O sea, y todos esos 10 mandamientos, que aparte no son 10 porque después se siguen, digamos, abriendo, desplegando en nuevas exigencias y normativas, condicionan nuestra existencia, aunque uno no le crea directamente. Me parece fundamental esto. Hay muchos, bueno, perdón, hay muchos análisis sobre el libro del Éxodo, pero sobre todo me interesa, digamos, marcar estos puntos. El momento de la llegada de los mandamientos, de la llegada de la ley, el momento de las plagas, un momento donde realmente uno se pregunta hasta qué punto, digamos, valen ciertas acciones políticas que terminan reproduciendo lo mismo que uno cuestiona. A mí siempre me encantó la compulsa entre el dios de los hebreos y los dioses egipcios, sobre todo para esta idea de que Dios es único, ¿no? Y que el resto, digamos, no tienen validez. En el Éxodo todavía aparecen los dioses de los egipcios, que el dios hebreo tipo se los garcha, ¿no? Pero, digamos, ese garchaje supone la existencia del dios egipcio. O sea, en el texto aparecen los magos egipcios del faraón. No sé si se acuerdan la escena que Moisés tira su bastón y los magos egipcios tiran sus bastones y es como una pelea entre bastones y a ver quién la tiene más larga, una pelea de pijas, básicamente. Y la de Moisés, boludo, era tremenda. Acá me hacen unas señas, me muestran un termo y cosas por el estilo, y termina como venciendo al resto. Entonces, bueno, me parece que ahí hay una situación para ir analizando también su implicancia posterior, ni hablar la recepción de los 10 mandamientos, ni hablar, en definitiva, todas esas leyes que después empiezan a aparecer y que son fundamentales para entendernos mejor a nosotros mismos. Lo último del Éxodo, lo siguiente: después de los 10 mandamientos aparecen lo que se llaman como leyes menores, que de menores no tienen nada, una de las cuales dice lo siguiente, la retoma Emmanuel Levinas para entender la cuestión de la autoridad, dice: deberás ser siempre generoso con las figuras de la debilidad, deberás ser siempre generoso con los carentes, con los desposeídos. Y dice, ¿quiénes son los desposeídos de nuestro tiempo? La viuda, el huérfano y el extranjero. Viuda, huérfano y extranjero, 3 figuras que marcan una falencia, una ausencia de sostén, ¿no? La viuda, ¿sí? Con la falta de lo que en ese momento era el patriarca de la cual, digamos, la mujer dependía. El huérfano, la falta de padre. Y miren qué loco, la tercera figura que aparece ahí es la del extranjero, también por ausencia de padre o ausencia de patria, ¿sí? Es muy interesante porque después toda la teología política puntualiza permanentemente el lugar del pueblo como lugar de lo propio y sobre todo su limitación fronteriza frente a ese extranjero que no pertenece. Cuando en realidad ese mismo texto, ese mismo Éxodo puede justificar la destrucción del otro o la generosidad hospitalaria abierta para el que viene, ¿no? Esa es la riqueza que tienen los textos
tanto religiosos como filosóficos, que no tienen una sola lectura. Y es la demostración de que después depende quién secuestra el texto y hace de su letra lo que se le canta el orto, es lo que define en definitiva su traducción, su interpretación, que después se irrumpe como verdadera. Reconstruir los textos para mostrar que un mismo conjunto de palabras pueden significar A y no A. Y cuanto más diversa sea la interpretación, más sagrado es el texto. En eso reside lo sacro, pero lejos, lo sacro del Éxodo, en la multiplicidad y diversidad de interpretaciones que tiene. Lo escuchamos a Ricardo. Laurita, le hacemos la segunda pregunta, que es la siguiente, que se la hacemos a todos los invitados virtuales para entender un poco qué se está trabajando en filosofía hoy en día. Por ahora, todos los que contestaron más o menos coincidieron en los mismos tópicos. Veamos qué dice Ricardo Foster al respecto. No sé si hay temas actuales de la filosofía. Para mí la filosofía es inactual. Hay una reflexión de Teodoro Adorno que a mí siempre me pareció extraordinaria. Él dice que si la filosofía permanece viva es porque ha demostrado su inactualidad, que no sirve para lo que es el pragmatismo de esta época. Su inutilidad le ha permitido atravesar todos los tiempos, hacer preguntas que quizás se reiteran. Son muy diferentes nuestras preguntas a la de los griegos, nuestras preguntas a los de algunos filósofos medievales, o la pregunta que se pudo haber hecho alguien en la Francia revolucionaria del siglo XVIII, o un mexicano durante la Revolución Mexicana. No sé si son diferentes. Creo que la filosofía actualiza en cada momento, en cada época, actualiza preguntas que siguen rebotando, que siguen impactando, que siguen emocionando, que siguen cuestionando el sentido del vivir, pero lo hace en función de las demandas de cada circunstancia, de cada tiempo. Creo que ahora hay preguntas urgentes respecto a qué pasa con la humanidad, cuál es la relación entre el hombre y el planeta, preguntas en torno a la vida y a la muerte, preguntas en torno al sentido, preguntas en torno a la técnica, a las tecnologías, a la comunicación, a la realidad virtual, a la digitalización del mundo, a lo que algunos llaman la poshumanidad, preguntas respecto a la democracia, qué pasa con las sociedades de masas, pregunta en torno a si el sujeto sigue siendo sujeto o ha sido capturado por las redes de la digitalización técnica del mundo, en fin, preguntas propias de una época donde también hay una pregunta que sigue insistiendo, que es si es posible o no construir una sociedad que sea más igual, más justa, en un mundo que parece ser más desigual y injusto. Viste, Mariana, que todos al final, o sea, van por un lado, van por el otro, pero no es casual que, digamos, que los temas sean los mismos y que todo el mundo de alguna manera cuestione el vínculo entre actualidad y filosofía, ¿no? Porque todos sabemos, como muy bien afirma Ricardo, que la inactualidad de la filosofía es lo que hace a su diferencia específica, ¿no? La posibilidad de tomar sus categorías para salirse de su propio tiempo y explicar cualquier tiempo, ¿no? Por eso usamos categorías de Marx o de Platón o de Nietzsche y las utilizamos para entender lo que nos pasa hoy. Y no es que falte algo o que sintamos que las categorías son vetustas. O sea, vetusto no hay nada en filosofía. Lo único vetusto es el dogmatismo. Es querer en realidad llevar la realidad al tiempo en que ese texto fue escrito, como si uno dijera, trato de adaptar el capitalismo actual a lo que Marx decía en 1848 para que el texto de Marx funcione. No, boludo. O sea, soltalo al texto de Marx, sacale a las categorías su carga metafísica y fíjate cómo nos sirve hoy muchas de sus ideas para entender este capitalismo avanzado. Pero bueno, estás traicionando a Marx, sí. Todo el tiempo estamos traicionando, estamos traduciendo, ¿sí?, las ideas, resignificándolas. Si hay un gran traductor y si hay un gran traidor, no me cabe duda que es el Indio Solari, y nos vamos a la pausa escuchándolo, Una rata muerta sobre los geranios.